Bueno, y ahora sí, nos metemos en el tema de lo que es la política a nivel nacional. Por supuesto que el tema más importante tiene que ver con lo que pasó el lunes a la noche, en el límite, en el borde del día 8 al 9, a las 12 de la noche en San Miguel de Tucumán, donde, bueno, como veníamos hablando, como ustedes sabían, se iba a concretar esta convocatoria que hizo el presidente Javier Milei, particularmente a los gobernadores. La invitación era muy amplia, a gobernadores, expresidentes, ministros de la Corte, bueno, a un montón de sectores de la vida, no solo política, ¿no?, de la vida de nuestro país. Y finalmente se dieron cita allí, como era a partir de las 11 de la noche, los gobernadores, principalmente para poder rubricar esto que, como comentábamos los días anteriores, Milei, cuando anuncia el tema de que el Pacto de Mayo, allá en marzo, cuando deje inaugurado el periodo ordinario de sesiones del Congreso, se iba a firmar el 25 de mayo, por eso se llama el Pacto de Mayo. Finalmente no salió porque no estaba la ley base, el paquete fiscal. Bueno, finalmente se concretó el día 9 de julio. Bueno, en ese momento, cuando Milei empieza a hablar de esto, que tenía esta idea, Milei arranca, como lo dijimos ya en otras oportunidades, con una idea muy ambiciosa, si se quiere, desde lo político, porque Milei en ese momento dice: voy a convocar a firmar un pacto que va a tener un carácter refundacional de la República Argentina, similar al que había tenido allá el 9 de julio de 1816, cuando se declara la independencia, y después en 1853, cuando finalmente se dicta la Constitución Nacional. Como decía Milei, en una actitud de tono épico, decía: vamos a refundar la República, diciendo que a partir de ahí las cosas iban a empezar en el país a tener un giro, iba a tener otra forma de llevarse adelante, y para eso lo convoca a los gobernadores. ¿Qué es lo que dice una parte de los gobernadores, no todos? Bueno, vamos a ir y vamos a firmar este pacto. Bueno, finalmente, de los 24 gobernadores que tiene la Argentina, tiene 24 provincias, contando la ciudad autónoma de Buenos Aires, a Tucumán llegaron, en lo que es la presencia física, 18 gobernadores, pero ahí se anunció que el gobernador de Santa Cruz no iba a estar presente allí en Tucumán, pero no porque no adhiriera a la firma del Pacto de Mayo, sino porque a raíz de este frío polar, don polar, está azotando en nuestro país, las nevadas, el clima, le iba a impedir llegar desde Santa Cruz hasta Tucumán, porque no podían salir vuelos de la provincia de Santa Cruz, pero le adelantó, o al menos eso fue lo que informó de manera oficial el jefe de gabinete, Guillermo Franco, que el gobernador de Santa Cruz decía: súmenme a mí, cuenten conmigo, yo estoy ahí también, no puedo llegar, pero después, cuando vaya a Capital Federal, cuando ya pueda viajar, lo voy a firmar. Vale decir entonces, siguiendo esto que dijo Franco, 18 gobernadores, más uno que adhería luego, 19,
sobre lo que son los 24 gobernadores y le daba, por supuesto, un marco más que importante, desde el punto de vista político, mirado desde la Casa Rosada, le daba realmente un escenario desde lo político muy importante. ¿Quiénes no iban a ir a esta firma? Y ya lo sabíamos, de antemano nosotros conocíamos quiénes iban a ser los que no iban a acompañar esta idea del presidente, pero porque están desde el punto de vista político en la vereda del frente, decididamente en la vereda del frente, y son aquellos gobernadores que nosotros sabemos que están identificados con lo que podríamos llamar el espacio kirchnerista, peronista kirchnerista, como sea, pero que sin lugar a dudas están en otro espacio. Ya sabíamos que no iban a ir, ellos ya lo habían adelantado. ¿Y quiénes eran esos gobernadores? Y los que son conocidos desde el punto de vista político, que responden al Instituto Patria, que es el lugar desde donde gestiona, lleva adelante las políticas, la ex vicepresidenta y presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, efectivamente, finalmente esos gobernadores no se hicieron presentes, y de alguna manera, a través de lo que se usa actualmente, ¿no?, que me parece una cosa que siempre decimos que es increíble, parecería que ahora la política se hace a través de las redes, a través de Twitter, a través de TikTok, una cosa realmente que no tiene ni tiene cabeza. Bueno, finalmente los que no llegaron a Tucumán fueron Axel Kicillof, que ya había dicho, no cuenten conmigo, empiecen sin mí, dijo Kicillof. De Buenos Aires, Sergio Silioto de La Pampa, Ricardo Quintela de La Rioja, Gildo Infran de Formosa, Gustavo Melella de Tierra del Fuego. Esos fueron los que dijeron, no nos hacemos presentes. Y de hecho no fueron. Todos los demás fueron, inclusive el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y de ahí todos los otros gobernadores. Si uno más o menos trata de ponerle una identidad partidaria políticamente a cada uno de los gobernadores, y va a encontrar un mosaico, por así decirle, desde el punto de vista de la pertenencia partidaria, repito, porque estuvieron algunos que están dentro de lo que todavía trata de sobrevivir, se resiste a morir, que es Juntos por el Cambio, por ejemplo. Había otros que están donde no tienen una definición hoy de carácter partidario o ideológico, si queremos, pero que de todas maneras dijeron, vamos a ir. Vamos a hablar nosotros de algo que conocemos muy bien, porque hablamos de nuestro gobernador, Gustavo Sáenz. Que Gustavo Sáenz, en reiteradas oportunidades, ha dicho, yo estoy por encima de cualquier identidad o sello partidario que me quieran poner, porque para mí lo más importante es defender los intereses de los salteños. Y esto de alguna manera lo viene sosteniendo, ¿no?, en el tiempo. Y recuerdan ustedes que cuando gana Milei y asume la presidencia, Gustavo Sáenz, si no me equivoco, es el primer gobernador que tiene la primera charla, no con Milei, pero sí con quien en ese momento era el jefe de gabinete, Nicolás Posse,
y con el entonces ministro del Interior de la Nación, que es Guillermo Franco. Es la primera charla que tiene, charla de carácter informal, pero charla al fin, y donde de alguna manera Gustavo Sáenz empieza a tener diálogo con el gobierno nacional. Repito, de tono informal, pero charla. Al fin hay una foto que es la que empieza a recorrer los medios de comunicación. Y desde ese momento, pero porque tiene que ver con lo que es la característica de gobierno, de gestión que tiene Gustavo Sáenz, él dice, yo voy a hablar con el que tenga que hablar. Es más, desde la Casa Rosada, desde ahí, Gustavo Sáenz es uno de los primeros gobernadores a los que se indica como era uno de los primeros en hablar de facilitar la gobernabilidad del nuevo gobierno. A partir de ahí Gustavo Sáenz se muestra muy favorable al diálogo. Después de él aparecen otros gobernadores de otros signos políticos y demás, pero Gustavo Sáenz es uno de los primeros que habla de este tema. Bueno, así como él, van otros, después de todo lo que pasó, porque recordemos que en estos 6 meses de la gestión de Milei, hoy hace 7 meses, ya tenemos que hablar 7 meses, justo hoy 10 de julio se cumplen 7 meses, hubo de todo, grandes desencuentros con los gobernadores, grandes ataques hacia la figura de los gobernadores por parte del presidente, mucha bronca se empezó a generar desde las provincias, desde los gobernadores con el gobierno nacional, porque lo primero que hace el gobierno de Milei es cortarle una importante cantidad de recursos que hasta ese momento las provincias tenían, como puede ser el tema del incentivo docente, recuerdan ustedes, el tema de lo que fue uno de los que más y se sigue discutiendo ese tema, el subsidio al transporte, y el envío de recursos que en este caso, como el de Salta, por eso digo, hablemos de nosotros, que es lo que conocemos mejor, se frena el envío de recursos para poder continuar con el tema de lo que eran la obra pública, las obras de infraestructura que estaba llevando adelante la provincia. Y desde ahí se genera un reclamo permanente, y tenemos que decirlo porque esto lo hemos vivido, lo hemos visto nosotros como salteños, una mala relación entre el presidente y los gobernadores. Ya sabemos cuál es el estilo del presidente Milei, y Milei siempre usó términos descalificativos muy duros para de alguna manera marcar su distancia con los gobernadores. Los acusó de ser, gastadores seriales, los acusó de no tener un control sobre el tema del gasto, que los recursos nacionales se usaban en algunas provincias para hacer cuestiones que tenían que ver con el reacomodamiento político electoral de cada gobernador, y a partir de ahí se generó una relación muy difícil. Bueno, después apareció otro Milei, un poco más conciliador, bajó el tono de algunos ataques. Ahí la figura de Guillermo Franco, el ministro del Interior, tuvo muchísimo que ver, porque fue él el que permanentemente estuvo dialogando con todos, bajándole los decibeles. Bueno, pero vos sabés, así es Milei, pero no, pero vení, bueno. Hasta que finalmente se decidió hacer esta convocatoria, se hizo el enunciado, los 10 puntos del Pacto de Mayo,
Se acordó con la oposición, por ejemplo, con la oposición acuerdista o amigable, incorporar un tema que era fundamental para esos sectores, como el tema de la educación. La cuestión es que se llegó a esto finalmente. Y ahí estuvieron los gobernadores, estos que ya habían acordado. Desde Salta, el gobernador Gustavo Sáenz tiene esta idea de decir, bueno, previo a lo que será el Pacto de Mayo, desde acá, desde la provincia de Salta, nosotros vamos a poner arriba de la mesa, vamos a darle vida, a darle cuerpo al Pacto de Güemes. ¿Recuerdan ustedes, no? La idea del gobernador Gustavo Sáenz, que dice, bueno, yo lo convoco, más o menos, lo mismo que decía Milei, lo convoco a todos, en este caso los salteños, dijo Gustavo Sáenz, para que como salteños, más allá de la ubicación partidaria, nos comprometamos por sobre todas las cosas a defender los intereses de la provincia y de los salteños. Ese fue el núcleo, el origen del Pacto de Güemes, al que suscribieron buena parte, mayoritariamente, sectores salteños, no solamente de la política, sino de otros espacios. Dijeron, sí, nosotros queremos hacer esto, suscribimos, estamos de acuerdo, nos parece bien lo que plantea Sáenz. ¿Por qué? Porque hay que defender esto, bla, 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 y se firma ese Pacto de Güemes, que después, cuando es la fiesta del aniversario, o la fiesta no, sino la conmemoración, el 17 de junio de la fiesta de Güemes, bueno, viene la vicepresidenta, Gustavo Sáenz le entrega una copia de lo que es el Pacto de Güemes, y ahí empieza a tomar más cuerpo, digamos, este tema del Pacto de Mayo, a nivel nacional. Finalmente, el lunes a la noche van todos los gobernadores, los 18 gobernadores, y de todos los demás que había invitado Milei, expresidentes, solamente van a Tucumán 2, Mauricio Macri y Alberto Rodríguez. Los demás no van. No va Duhalde, no va Alberto Fernández, no va Cristina, tampoco, no va Isabel Perón, María Estela Martínez de Perón, que vive en España, y como nos apuntaba muy acertadamente nuestra querida doctora Blanca Chacondón, lo dice, Isabel Perón no puede venir porque tiene causa pendiente ahí con la AAA, de lo que fue su gobierno. La cuestión es que de todo lo que convocó van 2 nada más a Tucumán, Macri y Rodríguez. Los ministros de la Corte de Justicia, o la Corte de Justicia, no va. Tampoco van el tema de los sectores sindicales, la CGT, tampoco van. Digamos, deciden no acompañar este tema. Pero los que van lo firman, un acto que todos lo vimos, y a partir de ahí nace la gran pregunta. Perdón, me estaba olvidando un gran detalle político. Mauricio Macri, que fue uno de los que apuntaló, o muchos dicen que fue el 60 o el 50% del triunfo de Macri en la segunda vuelta electoral ante Massa, va a Tucumán. Él estaba en España, se viene exclusivamente para participar del acto en Tucumán. Viaja desde España, llega, toma un avión, un charter, va a Tucumán, y llega a Tucumán y lo ubican ahí adelante, pero cuando
llega la hora de la firma del pacto, lo firman los gobernadores y nadie más. Y a nadie del gobierno de Milei se le ocurre decir, bueno, pero si vos lo convocaste a los expresidentes, que también ellos firmen este pacto, porque estaban convocados para eso. ¿Quiénes tendrían que haberlo firmado? Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Sá. Los demás no fueron. Sin embargo, nunca los convocaron ni a Macri ni a Rodríguez Sá a suscribir o a firmar ese pacto de mayo. Entonces, cuando termina la ceremonia con todo lo demás, los dos expresidentes, Rodríguez Sá y Macri, no hay nadie que le diga, che, vení, nos saquemos una foto para que quede ante la historia, en este carácter refundacional que le quería dar Milei. Ni siquiera lo convocan para sacarse una foto. Entonces, ¿qué hace Macri? Termina el acto y va y le dice, me voy. Se va ofendido, enojado, dice, ¿para qué me han hecho venir de Europa? Me vine expresamente, exclusivamente para esto y acá no me han dado ni bolilla. Y entonces se fue. Algunos dicen, al que es de ceremonial de presidencia hay que echarlo. Y yo decía, no sea tan inocente. ¿Vos crees que esta es una falla de ceremonial de presidencia, de no haberle dicho, venga, ingeniero Macri, expresidente, venga, firme, sáquese una foto? No, indudablemente que tiene que ver con una cuestión política el ninguneo. Y ahí aparece algo que empieza a darse medio de patadas con el discurso de Milei, porque él en su discurso, en lo que indica lo que es el Pacto de Mayo, acá está la primera prueba de que mucho de lo que dijo es nada más que relato. No puede haber un descuido simplemente porque alguien se olvidó de decirle a Macri que vaya y que firme y que se saque la foto, sino que acá hay una clara intencionalidad política. Y es la que tienen algunos sectores que están muy cerca de Milei, como su hermana, que sabemos que es quien maneja tras la botonera, maneja los hilos. Sabemos que Karina Milei no quiere saber nada de que Macri esté cerca de su hermano, porque considera que le quita autoridad. Porque recuerden que en algún comienzo de la gestión de Milei, había quienes decían, el que le da el libreto es Macri, el que gobierna es Macri. Karina Milei, que es, como yo digo, una especie de monje negro que está agazapado ahí atrás del poder, pero que toma decisiones, sin lugar a duda que debe haber dicho, no lo llamen a Macri, porque no quiere que le haga sombra a su hermano. Hace rato que ya dijo que lo quiere lejos, porque está convencida que si bien la Libertad Avanza lo necesitó al PRO para ganar la segunda vuelta y para arrancar un poco la gestión, ahora no. Ahora, lo que dicen algunas encuestas, que lo comentamos siempre acá, indican que la figura de Milei, más allá del ajuste y todo lo demás, sigue conservando niveles importantes de apoyo por parte de la ciudadanía. Entonces, Karina Milei, que está a cargo del armado y de la estrategia política junto con Martín Menem y con Santiago Caputo, que es el asesor estrella de Milei, ¿qué dicen? No, el PRO allá. En algún momento se habló de que podía haber una fusión entre la Libertad Avanza y el PRO, pero ahora esa idea está absolutamente descartada, pero fundamentalmente desde la Libertad Avanza, desde Milei. Y cuando decimos Milei, decimos su hermana, que es la que decide
junto con Martín Menem y Santiago Caputo, la estrategia. La cuestión es que, como decimos habitualmente nosotros en la calle, Macri, que vino desde Madrid exclusivamente para participar del acto, llegó, se bajó en Ezeiza, se trepó otro charter, fue a Tucumán, llegó casi sobre la hora, se congeló ahí como todo lo que estaban ahí en la puerta de la casa de Tucumán, y ni siquiera le dijeron vení, sacate una foto. Por supuesto que Macri se fue vuelto en llama, porque lo dejaron colgado de la brocha, como decimos acá. Pero ojo, porque repito, eso no fue un error del ceremonial de presidencia, esa es una decisión política de muy alto nivel, que de alguna manera, empieza a mostrar qué es lo que puede venir en lo que será el armado de las listas electorales el año que viene. En síntesis, es como que dice, ya está, al PRO allá, lejos. Del PRO la única que nos interesa realmente es Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad. Y Patricia Bullrich, en este momento, después de lo que pasó en la asamblea del PRO, que lo comentamos acá, Patricia Bullrich ahora está más cerca de la Libertad Avanza que del PRO. Entonces, ¿qué dice Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem? Dice, no, ya está, rompamos con el PRO. Si la figura que más nos importa a nosotros de ahí ya está con nosotros, que es Patricia Bullrich. Y Macri, y bueno, que Dios lo ayude. Pero ojo, porque esto, repito, puede tener un altísimo impacto político, que de hecho lo va a tener. Veremos cómo sigue. Con esto me vengo al tema de los gobernadores. Para los gobernadores, desde la oposición, desde el kirchnerismo, se atacó muy duramente a los gobernadores que fueron y firmaron este pacto. Por supuesto, Gustavo Sáenz fue uno, lo atacaron, dijeron, ¿cómo puede ser que ustedes vayan? Le preguntaron a Gustavo Sáenz, ¿vos qué opinás de los gobernadores que no fueron? Y Gustavo Sáenz respondió, creo yo, lo que yo hubiera respondido, o cualquiera, ¿no es cierto?, que tiene el respeto hacia lo que es la decisión del otro en democracia. Dijo, no, yo no lo juzgo, cada uno es dueño de elegir, cada gobernador es dueño de elegir. Yo particularmente, como creo en el diálogo, que siempre lo planteé desde el primer momento en todo a lo largo de mi carrera política, yo voy, ¿por qué? Porque confío que este es el camino para el encuentro y no el desencuentro. Pero los otros lo cuestionaron y demás. Ahora veremos, a partir de esto, porque Milei, en su discurso, que se ve que alguien se lo escribió, porque Milei decía ahí, no hay que atacar a nadie, hay que parar con hay que parar con los ataques y demás. Veremos ahora cómo sigue la historia, porque la foto ya está. Ahora, para que el Pacto de Mayo deje de ser simplemente una palabra muy rimbombante, Pacto de Mayo, hay que darle contenido a los 10 puntos que están ahí, contenidos en el Pacto de Mayo. Milei ya adelantó que la idea es ahora crear el Consejo de Mayo. Y ese Consejo de Mayo, el que estará, nos imaginamos, porque se adelantó que se lo va a integrar con representantes del gobierno nacional, provincial y demás, la idea es avanzar para darle, ¿qué cosa? Contenido concreto, tangible, a cada uno de los puntos que están contenidos ahí en el Pacto de Mayo. ¿Qué es lo que le servirá, en definitiva, a nosotros, a los ciudadanos de a pie? Porque de nada sirve que eso haya sido solo un enunciado o una enumeración de buenas intenciones
si después no se concreta de manera firme a través de lo que son, por ejemplo, leyes, ¿no? Entonces, Milei habló de crear este consejo para empezar a trabajar ya urgentemente. Aparentemente, eso va a tener una respuesta positiva en el corto plazo, porque según Milei, quien ya está trabajando en ese tema, que van a ser proyectos que van a tener que pasar por el Congreso, el que ya está trabajando en eso es el flamante nuevo ministro del Gabinete Nacional, Federico Sturzenegger. Y Sturzenegger, por lo que lo conocemos, es un tipo de pocas palabras de hace mucho. Entonces habrá que esperar si eso se concreta en proyectos. Quienes hablan de que esto ya se está trabajando, hablan de por lo menos 100 proyectos. Algo parecido a lo que fue la ley ómnibus, después la ley base. Pero eso tiene que ir al Congreso, porque se debe debatir ahí. No puede Milei, por decreto, decir, bueno, a partir de hoy esto. Pero justamente porque el Pacto de Mayo lo que propone fundamentalmente es el diálogo, la discusión, hasta alcanzar el consenso, pero partiendo de la base de que esos puntos son el eje, el marco en lo que tiene que ser la labor legislativa. Vamos a ver si se lo logra, porque si no va a ser una oportunidad perdida, otra vez, no para ellos, sino para nosotros como sociedad, para los argentinos, porque vamos a perder la oportunidad, como decimos siempre y siempre lo voy a repetir, de alcanzar por lo menos acuerdos en lo que se llaman las políticas de Estado, por lo menos eso, tal como lo hicieron los españoles, y siempre hablamos de la Moncloa y de la concertación de Chile, el acuerdo que hicieron en Chile, los diferentes partidos políticos, y que le permitió a Chile avanzar rápidamente no en la solución definitiva, pero sí avanzando mucho en temas que a todos les interesa. Pongamos solo un ejemplo, el tema de la inflación. ¿Cuánto hace que en Chile no se habla de la inflación? No es un problema, y pasaron gobiernos de diferentes signos políticos, la derecha, la izquierda. Sin embargo, siempre estuvo ahí, eso no se toca. No hay que hacer emisión sin respaldo, bueno, un montón de puntos. Bueno, eso es lo que por lo menos este Pacto de Mayo tiene que servir para avanzar ahí. Veremos si es que finalmente, ya después de la fotito, vuelvo a decir, después de este ninguneo que le hicieron a Macri, habrá que ver qué pasa. Veamos a ver cómo avanza el tema. Si no se logra darle un contenido muy, pero muy profundo y serio a este enunciado o a este decálogo de buenas intenciones, que es el Pacto de Mayo, y otra vez los argentinos habremos perdido la oportunidad de empezar a avanzar con paso firme en la resolución de los graves problemas que venimos arrastrando desde hace ya tantos años. Sería el punto de partida, pero será un arranque, un inicio. Habrá que ver. Milei, en una parte, y con esto cierro, de su el mensaje, dijo, bueno, hay que terminar con el tema de las agresiones, no podemos seguir desencontrándonos, busquemos puntos de acuerdo. Y ya la vez pasada charlaba con un colega y le decía, sí, bueno, veamos, a ver, porque me dice, sí, lo que pasa es que Milei es poco confiable. Decía, sí, la verdad, vos no sabés cuándo a Milei de nuevo, ¿no es cierto?, se le da vuelta la chiripioca, como dicen algunos, y vuelve a ser el Milei de siempre. Bueno, aparentemente, lamentablemente, no me equivoqué,
¿Por qué? Porque esta mañana estuvo Milei en la Bolsa de Comercio, hablando, por supuesto, ante la Bolsa de Comercio, bueno, el tema económico y demás. Hizo referencia al tema del Pacto de Mayo, pero volvió a ser el Milei de siempre. Entonces vos decís, ¿pero qué no dijo el lunes esto? Y bueno, ¿y por qué dice esto ahora? Con esto cierro. ¿Sabe qué dijo hoy, después de haber hablado de conciliar, después de consensuar? Voy a vetar todas las leyes de los degenerados fiscales. Lo dijo hoy. El lunes en la noche dijo, no, acordémonos, pongamos de acuerdo, sí, porque... Bueno, hoy, ante la Cámara de Comercio, volvió a advertirle a los legisladores en el Congreso, diciendo que le va a vetar todo lo que aprueben los degenerados fiscales, como ya lo había llamado a los diputados y senadores. Entonces vos decís, che, ¿y en qué quedamos? ¿Y en qué quedamos? Veamos cómo sigue la historia. Veamos cómo sigue la historia, pero lamentablemente, por eso digo, yo cuando lo escuchaba a Milei en la casa de Tucumán, decía, no, este mensaje no lo escribió él, se lo escribieron y él lo está repitiendo como un lorito, porque ahí decían, no nos ataquemos más. Yo decía, bueno, veamos hasta cuándo. Repito, hoy, ante la Cámara de Comercio, le repito textual lo que dijo, que no va a permitir que los degenerados fiscales quieran pasar leyes que van contra el equilibrio presupuestario. ¿Saben por qué? Les dijo, porque las voy a vetar a todas. No voy a entregar el resultado fiscal. El lunes a la noche dijo, acordemos, y hoy lo volvió a tratar de degenerado. Veremos cómo sigue la historia.